¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, buenos días. Bueno, en principio, usted tiene pocos meses nada más en la decanatura, ¿verdad? Sí, son ya casi 6 meses desde enero. Desde enero, perfecto. Y usted tiene que estar enterado, y de hecho que lo está, de cómo el bullying se está reflejando en los colegios no solo de Lima, sino también de provincias, y hasta de repente yo me arriesgo a decir un poco más que en la época prepandemia. ¿Cómo lo vio usted el asunto del bullying? Claro, y no solamente el asunto del bullying, es el asunto de la agresión en realidad, ¿no? La violencia y la agresión que en muchos campos se está dando. Ayer nomás veía un titular en un diario de Lima sobre el incremento de casos de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y eso ya nos empieza a poner a puerta de poder entender el tema del bullying y la agresión en las escuelas. Porque si bien la pandemia nos ha tenido 2 años guardados, 2 años encerrados, 2 años que nos robaron la sociedad, el mundo externo, la calle. Entonces las personas adultas que llevan sus hogares han tenido que pasar por una gran crisis económica porque perdieron empleo, porque estuvieron encerrados sin saber qué hacían con su cuerpo. Perdieron su durante espacio. ese tiempo, perdieron su espacio, el aburrimiento, la tensión, todo eso. Y además también perdieron parientes. Sí. Muchas veces en situaciones muy dolorosas tuvieron que ser enterrados solos, en los primeros casos metidos en bolsas como cualquier paquete, ¿no? Y todas esas son escenas muy dolorosas que lo ha sufrido el individuo que conforma una sociedad, una familia, perdón. Pero en esa familia hay hijos, y esos hijos han absorbido ese dolor, han absorbido esa crisis, sin poder ser ellos la solución, porque ellos solamente son dependientes de su familia. Claro, espectadores. Espectadores, entonces mudos y dolorosos espectadores, ¿no? Han sufrido todo eso, perder la abuelita, perder al papá. Hay niños que han tenido que dedicarse a cocinar para llevarles la comida a papá o a mamá que estaban encerrados en el cuarto en cuarentena cada uno, ¿no? Niños que han ido al hospital con sus papás y solamente han regresado ellos, ¿no? Y muchos de esos casos. Entonces, los niños en cualquiera de los estratos económicos del Perú han sufrido de una u otra manera toda esta gran crisis que nos trajo el problema sanitario. A eso le agregamos el tema económico, ¿no? que fue un poco coayudante a toda esta crisis, como que también la crisis política del país. Entonces, todo esto es una gran presión sobre la familia, sobre los individuos. Los chicos absorbieron eso. Con sus propios recursos, grandes o limitados, tuvieron que enfrentar eso. Y además, se les quitó esos 2 años de aprendizaje social. Esto quiere decir que cuando ellos debieron haber aprendido herramientas de interacción social, no lo pudieron hacer. Así como que su cuerpo también necesitaba del patio del colegio, del recreo, de la calle, para jugar, saltar, correr y sus músculos se estiren, porque estaban en etapa de crecimiento físico. Emocionalmente también estaban en una etapa de crecimiento emocional. Hablemos, por ejemplo, de los niños púberes o niños que pasaban a ser púberes y que esos 2 años los pusieron, como dicen en los equipos, stand-by, en una pausa en la cual ellos no pudieron socializar y aprender a hablar o mirar el mundo de otra forma como lo hacían otras generaciones en sus momentos. ¿Bien? Entonces, ellos tuvieron que limitarse a ver amigos en cuadraditos del Zoom, del Meet o de la plataforma digital. Ya no veían el resto. Hoy en día regresan a la presencialidad y ven al amiguito ya de cuerpo entero, claro, interactuante, con contacto físico, con proximidad, con mirada a los ojos y ya no al texto. Bien, entonces sin estas herramientas que tuvieron ellos para aprender, ellos llegan a un punto de cómo hacer para interactuar con el amigo, y si hay alguna diferencia, se entra al conflicto. Y no se tiene herramientas para resolver el conflicto. Antes de la pandemia, los niños aprendían a pelearse, porque también el pelearse es un aprendizaje, aprendían a pelearse y aprendían a resolver ese pleito, de una o de otra manera, ¿no? Pero ahora que se les quita ese espacio, por ejemplo, los púberes, ya que estamos hablando de etapa, los púberes tenían que regresar al colegio a enamorarse de los niños del sexo opuesto, ¿no es cierto? Pero de pronto 2 años estuvieron sin activar esa hormona del amor, ¿no? de las emociones ya de pareja, digamos. Entonces ahora regresan y se encuentran con que ya no saben qué hacer, ¿no? Ya no tienen muchas herramientas. Para los adultos no es un problema perder 2 años de nuestra vida. Pues nosotros nos medimos en décadas,
¿no? Pero para los niños sí se miden en años, y más chiquitos en meses, y mucho más pequeños hasta en días, ¿no es cierto? Entonces 2 años es una crueldad para los niños escolares, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viviendo era algo que se debía de haber esperado, ¿no? O sea, los efectos post-pandemia. No es de que, bueno, ya empezó todo y ahora sí a reanudar, a recuperar el tiempo perdido, sino que ya están, no es la palabra falladitos, pero digamos ya están sin esos 2 años, así es. Están con limitaciones, es verdad. Entonces ahora lo que se tiene que hacer es todo un trabajo de recuperación de esos espacios. Pero doctor, eso lo sabíamos desde hace meses, incluso antes de empezar las clases, y ya se hablaba de la necesidad de que los colegios contaran con psicólogos. ¿Qué ha pasado? Bien, es sobre esa ley anti-bullying, ¿no? que establece que debería haber por lo menos un psicólogo en cada colegio. Eso es del gobierno de Ollanta. Claro. Me parece que allí se dispuso, se emitió una norma, un psicólogo en un colegio. La 27919 creo que es, ¿no? Pero yo estoy hablando de cómo es que cuando ya habían pasado estos 2 años terribles y se hablaba del regreso a clases, se hablaba también de la necesidad de que hayan psicólogos que pudieran ayudar en el tema emocional a los chicos. Y sin embargo eso no se ha dado. No, es que en realidad desde antes de la pandemia, inclusive 2000 y antes de eso, ya los colegios particulares optaban por contratar psicólogos. Claro. Porque tenían sus posibilidades de recursos. Y además hace como unos 15, 20 años ya los colegios, sobre todo los grandes y medianos, tienen sus áreas de psicología. Claro. Son colegios de paga. Exacto. Entonces, si ese grupo ha reconocido la necesidad de tener un psicólogo y ha gastado sus ingresos o ha derivado parte de sus ingresos o sus ganancias en contratar a este personal porque vio de que había una calidad en ese servicio, ¿no? Incluso yo conocí a algunos directores que cuando hacen una evaluación de admisión dicen, primero la parte psicológica. Pero claro. Porque la parte técnica de conocimientos, eso se aprende, pero la parte emocional, esa no es tan fácil de arreglar, ¿no? Y viene desde las familias inclusive. Entonces, los colegios particulares apostaron, sí, por incorporar a su staff psicólogos, pero los nacionales no depende de su decisión por mucho que lo quieran. Yo he trabajado apoyando en un colegio nacional, porque hacía Miserum. Entonces, ellos tenían muchas necesidades de hacerlo. Pero eran otros tiempos, estamos hablando de los 70. 80. No, hace poco nomás, en la década de 2000, claro. Correcto, 2000. O sea, antes de la pandemia, pero eso es cuando uno tiene un trato con un director. Por ejemplo, este director buscaba al centro de salud y a sus serumistas les preguntaba, les pedía que por favor los ayuden. Entonces nosotros serumistas íbamos a apoyar. Pero muchos de los directores no tienen esta facilidad porque no tienen cerca el centro de salud, porque los serumistas no están disponibles o los psicólogos del centro no se dan abasto para toda la cobertura. Entonces, si van a depender de un presupuesto o de una falta de disponibilidad, entonces se quedan de brazos cruzados. A lo que quiero llegar es que desde el 2000 a la fecha, poquito a poco, salvo que usted me corrija, la situación económica no ha desmejorado, ha mejorado un poco, sí, ¿no? Hemos crecido. Claro. O sea, no estamos en una situación de crecimiento, incluso ahora, con todos los problemas que tenemos exógenos, la pandemia, un gobierno que no ata ni desate, etcétera. ¿Por qué no estamos aprovechando todos estos años? Es voluntad política. No se debería de presupuestar, de hacer un espacio para el presupuesto. Dicen, no hay presupuesto para eso, pero se busca el presupuesto. Ahora, ha pasado el gobierno de Fujimori, que puede haber tenido falta de voluntad política, pero también ha llegado Toledo, ha llegado Alan García, Ollanta Humala, PPK. ¿Qué nos ha pasado? Claro, hay un tema que no se ha priorizado. Le pongo el caso. Y los padres de familia tampoco hemos sido lo suficientemente exigentes. También, pero vamos al caso. Por ejemplo, cualquier persona cuando se siente un poco enferma va a la farmacia a comprarse una pastilla. Sí. Se automedica. Se automedica para no ir al médico. Ya tiene que ser muy grave para ir al médico. Sí. Entonces, eso quiere decir de que no hay mucha responsabilidad sobre tu salud. Ahora, hablamos de la parte física tangible y la parte no tangible, que son las emociones. No simplemente dices, tu tristeza te las echas al hombro y sigue para adelante. Hay que ser optimistas, hay que seguir trabajando. Pero uno sigue cargando y cargando problemas, tus tensiones, tus estrés, ¿no? Tu estrés, todo eso lo siguen cargando y no buscas cómo arreglarlo. Ahora, si eso lo trasladas a la estructura del Estado, el Estado solo se fija en la pandemia que han estado trabajando, la vacuna, la medicación, el tratamiento, las cámaras UCI, etcétera. ¿Y el tema emocional? El tema emocional
en blanco. Me están pidiendo una brevísima pausa, sí, luego de lo cual le voy a insistir ya ahora sí con el tema de qué hacemos. Regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Estamos ya en la última etapa de la entrevista, ya vamos a concluir el programa, así que creo que es un buen momento como para que el doctor Silva nos diga qué proponer frente al contexto que vivimos a propósito de estos temas que estamos tratando. ¿Cómo podemos ayudar, aportar para nosotros mismos, doctor? Bien, en primer lugar yo creo que parte de la iniciativa personal, en primer lugar, de todas las personas que se preocupen por su bienestar emocional, ¿no? Digamos, si lo comparamos con las computadoras, este es el sistema operativo de nosotros, las emociones. Y sin un sistema operativo adecuado, la computadora no funciona. Así es. Entonces, tener esa perspectiva. Número dos, el Estado también tiene que preocuparse en observar el asunto emocional de las personas. Pero el Estado somos todos. El Estado, bueno, me refiero al gobierno. Correcto. Me refiero al gobierno, que tiene que hacerle un espacio para el trabajo de las emociones. Por ejemplo, la ley de salud mental, por ejemplo, la dotación de psicólogos en las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tendrían que hacerlo si nunca lo han hecho? No, es que para eso por lo menos que recordemos. Es la exhortación de que lo tienen que hacer. ¿Bien? Ahora, vamos al qué hacer como colegio, por ejemplo, ¿no? Nosotros como Colegio de Psicólogos de Lima. En primer lugar, nosotros estamos planteando, estamos diseñando ahorita, tenemos poco tiempo en la directiva, pero estamos diseñando hacer escuelas de padres itinerantes, por ejemplo. Ir con las UGELs o las municipalidades para hacer un trabajo directamente de capacitación con los papás. En segundo lugar, estamos viendo en un plazo un poquito mayor el tema de consultorios comunales, porque eso va a tomar tiempo de conseguir recursos, etcétera. ¿Eso que usted está planteando en las UGELs le va a costar a la UGEL? No, la idea es buscar la gestión correspondiente para que no cueste a la UGEL, porque obviamente no va a venir no hay recursos. Por otro lado, el tema de la convivencia en las escuelas, estamos planteando que el colegio pueda capacitar también a los docentes para una línea de atención, porque lo que pasa es cierto, no existen tantos psicólogos para tantos colegios, ¿no? O sea, no va a haber la capacidad de psicólogos de todo Lima para atender a todos los colegios. Lo que mencionabas antes del programa, que en la UGEL 2 habían 280 instituciones educativas y solamente hay 27 psicólogos. ¿Eso es cierto? Me lo dijeron ayer. Ayer me lo pasó un colega que trabaja en la UGEL, ¿no? Entonces, debe ser cierto ese dato, pero no creo que no sea cierto, porque sabemos que en las instituciones educativas no existen colegios. No existen psicólogos en los colegios públicos. Claro, los privados esa parte.
pero en el colegio público no existen los psicólogos. Yo he trabajado en un colegio en Huaycán, en Santa Clara, Horacio Ceballos, y solamente en uno de esos 4 colegios, que era jornada escolar completa, había un psicólogo. Pero ahí vamos al otro tema. Ese psicólogo en un colegio tiene que atender problemas de concentración, atención, tiene que resolver problemas sociales, problemas de ajuste, de tutoría, de clases, etcétera, familiares inclusive, y además viene el tema de la violencia, el bullying. ¿Cómo va a detectar el bullying un psicólogo que tiene que hacer muchas actividades y que además no tenía un consultorio en el colegio? Estaba compartiendo un escritorio junto con el tutor, el profesor de educación física, otro tutor por allí. Entonces, ¿en qué momento el muchacho, el joven, puede hablar de sus problemas si está escuchando al costado un grito, está escuchando a otro profesor hablando? No tiene un lugar de privacidad. Y normalmente estos colegios vienen o tienen hogares con algunos problemas de funcionalidad, de repente, barrios peligrosos, donde hay alcohol, drogas, prostitución, etcétera. Entonces, tienen demasiados factores emergentes, pero sin embargo la cobertura no se puede. Me encantó eso que dijo, reunión con padres de familia, ¿no? Exacto. Y después dice capacitar a los docentes. Exacto. Eso sería muy bueno. Yo digo, exacto. Y empezando por los tutores, que son los que están más cerca de los chicos. Claro, casualmente el ofrecimiento que estamos haciendo es para el ministerio, para que nos permita, los colegios regionales, porque no solamente es Lima, puedan capacitar a los docentes en algunas herramientas. No van a reemplazar al psicólogo porque nuestros estudios tienen que ver con todas las dimensiones del sujeto, pero sí en los temas por lo menos de convivencia participativa, ¿no? De convivencia democrática, paz, ¿no? Etcétera. Entonces ahí podríamos hacer una capacitación y un monitoreo de ese trabajo, ¿no? Ya que no alcanza toda la cantidad de psicólogos, yo creo que con ¿Eso sí le costaría al colegio? No, al ministerio. ¿Al ministerio? O sea, al ministerio tener un convenio con el colegios regionales para poder hacer este trabajo en todos los centros educativos. Pero ese convenio significaría que no le costaría al Estado. Disculpe la pregunta. Claro, eso es lo que habría que buscar la forma. El colegio de psicólogos no va a vender ese servicio, pero sí habría que buscar la forma de remunerar o de ver las facilidades para que los psicólogos vayan a capacitar a los docentes sobre estos temas, ¿no? Hay programas de convivencia escolar que tranquilamente los han presupuestado y ha funcionado. Entonces, ¿por qué no hacer un efecto multiplicador para que se extienda la cobertura? A propósito de estos temas de la labor profesional de los psicólogos, ¿cuánto gana un psicólogo en un colegio público en promedio en Lima? Jornada escolar completa, solamente. Claro, completa. Bueno, debe estar entre 2.000 soles más o menos. ¿Cuánto? 2.000 soles debe ser. 2.000 soles. Sí. O sea, ¿tendría que vivir con los 2.000 soles el psicólogo? Todo el mes. Pero no es un dato exacto, ¿no? Porque ese es más o menos a lo que he calculado donde estuve hace 3 años, ¿no? Entonces, pero según veo las convocatorias de plazas, no suben de 2.000 soles, ¿no? 2.000, 2.500 por ahí, dependiendo del trabajo que hacen, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto eso de que no hay psicólogos para cubrir? No hay psicólogos suficientes. No hay suficientes. Claro, hablamos de unos 40.000, 45.000 psicólogos en el Perú. ¿Y cuánto se necesitaría para cubrir? Si hablamos mínimamente de 50.000 escuelas, ¿no? Ya tenemos un déficit, ¿no? Sin considerar a las privadas, por supuesto, ¿no? Claro. Pero también considerando a las privadas, porque las privadas están absorbiendo también esa capacidad de psicólogos. Así es. ¿No es cierto? Entonces nos están restando una capacidad que esté dispuesta pues al colegio, ¿no? Muy bien. 20 segundos para una reflexión final, doctor. La salud emocional de las personas, como mencionaba hace un rato, es importante porque es la que le da vida a nuestro cuerpo y a nuestras actividades. Tenemos que tomarla en claro, tenemos que tomarla en serio, si es que queremos una vida más próspera, más activa y más feliz sobre todo, ¿no? Para darle a nuestros hijos esa cultura de felicidad. Muy bien. Decano, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Rodolfo. Ha sido el doctor Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos de Lima.